La lengua se la pueden morder, no se la van a tragar. Eso a ti, ¿verdad? Que habías hablado de los mitos, que si se tragan la Sí, lengua, sí, sí, la gente decía eso, los mitos. no le metan la mano en la boca, no pueden porque lo que van a perder es el dedo. Hoy me place tener conmigo al doctor Horacio Dobón, neurólogo especialista en Epilepsia. epilepsia, y está aquí con nosotros para compartir un poquito de información de este tema, que creo que esto es algo que a ti te interesa un poquito, ¿verdad? Gracias, Pedro. Gracias por invitarme y saludos a todos. Pues Horacio, coloquialmente en Puerto Rico, muchas veces, ¿verdad? La gente, los pacientes hablan, yo tuve una convulsión, o fulano tuvo una convulsión, o mi vecino padece de epilepsia, o mi primo padece de epilepsia. Y pues es un tema que yo creo que es un nombre, ¿verdad? De una condición que se usa bien intercambiable y muchas veces pues es importante a través de estos foros, ¿verdad? Explicarle a la población en Arroyo Habichuela a qué es que nos referimos, qué compone eso y qué es lo que describe eso que es la palabra epilepsia, la palabra convulsión, para que tú nos hables un poquito del tema. Pues claro que sí. Bueno, primero que nada, yo comenzaría hablando de que no todo ataque epiléptico es epilepsia. Eso, ¿verdad? Es raro hablarlo. Tú puedes tener una convulsión, un ataque epiléptico secundario causado por alguna condición. Por ejemplo, un golpe a la cabeza, Pan. fiebre, o unas presiones elevadas, exageradas, una crisis hipertensiva, Claro. una presión que no puedes controlar y te da un ataque epiléptico. Y no, eso que te haya dado un ataque epiléptico en tu vida no necesariamente te convierte en epiléptico. En epiléptico. Eso es bien importante diferenciar. Esa diferenciación. Porque tú tener un diagnóstico de epilepsia significa que vas a necesitar un tipo de tratamiento, un seguimiento distinto a tener simplemente un ataque epiléptico. Un paciente que tiene una convulsión o un ataque epiléptico va a presentar dependiendo de lo que lo causó. Claro. Y dependiendo de qué parte del cerebro vino ese estímulo que causó ese cambio neurológico que presenta como un ataque epiléptico. Porque uno piensa que es un ataque epiléptico. Bueno, pues se cayó al piso, viró los ojos para atrás, tembló, se orinó encima, eso fue un ataque epiléptico. Pues mira, sí, posiblemente, quizás fue un ataque epiléptico, pero que sea epilepsia o no, pues ahí le toca al médico definirlo y identificar si va a ser epilepsia. ¿Y qué es epilepsia? Epilepsia es básicamente, se define de la siguiente manera. Es un ataque epiléptico y algo en el cerebro que lo esté causando. ¿Ok? Algo en el cerebro, por ejemplo, un tumor, un sangrado, un derrame cerebral, algo estructural, una malformación. Claro. O algo genético. Claro, algo congénito. O algo congénito que lo esté causando. Y eso aumenta la probabilidad que en el futuro te dé un segundo ataque, que puede ser a la semana, puede ser en un año, en 3 años o 10 años después. O 2 ataques epilépticos no causados o no estimulados o no causados por nada. Esa es la definición de epilepsia. Sí, que no, Okay. que tengas el ataque en 2 ocasiones, pero no hay Dividido en tiempo, no el mismo día. Dividido en tiempo. ¿Sabes? Me dio un ataque el 2 de septiembre de este año. Me buscaron y no identificaron la razón como tal. Y años después me da otro segundo ataque sin ninguna razón. Pues ahí entras dentro de ese diagnóstico de epilepsia. O tuviste uno solo y encontramos la razón del ataque y tienes una predisposición a seguirlos teniendo, pues ya entras en esa categoría de ser epiléptico. O sea que, pero haber tenido un ataque, una convulsión, no significa que eres epiléptico como tal. Eso es el trabajo de los médicos, de los neurólogos, especialistas, identificar si tú estás predispuesto a continuar teniendo esos ataques. Sí, dentro de esa categoría, para describirle un poquito a los pacientes, puede ser lo mismo. O sea, como estábamos hablando ahorita, que tú puedes tener una convulsión relacionada a que tienes un bajón de azúcar, tienes un ataque de hipoglicemia tan severo que el cerebro se desorganiza y empiezas a convulsar. De igual manera sabemos que hay drogas ilícitas. Correcto. De utilización en la comunidad que te pueden causar convulsiones. Correcto.
O también hay drogas y medicamentos que nosotros podemos dar también que como algún efecto secundario te pudieran dar algún tipo de convulsión. Sí, la razón es, ¿sabes? Las posibilidades y razones para tener un ataque epiléptico son variadas, entre inflamación, infecciones, también medicamentos en exceso y retirada de medicamentos, desórdenes metabólicos, condiciones del sistema nervioso central, o sea que son variadas las razones y por eso es que no todo ataque epiléptico es igual. Ahorita mencioné el que se cae al piso y tiene movimientos involuntarios, eso puede ser un ataque epiléptico, pero hay otros tipos de ataques epilépticos que pueden ser tan sencillos como que no responde a estímulo físico por unos segundos. Como dice el boricua, las ausencias, que se le llama. Y, que se queda ahí. Y pueden tener automatismos, que son movimientos en las manos, en la boca. O sea, hay distintos tipos de epilepsia y la presentación, de nuevo, va a depender de dónde viene. Y es algo que como neurólogo lo vemos comúnmente en nuestra práctica. En mi caso, que soy epileptólogo, pues me refieren pacientes específicamente de epilepsia para manejarlos y tratarlos, especialmente si no están bien controlados. Y una vez ya tú determinas que este paciente tiene epilepsia, ya tú descartaste, ¿verdad?, todas las otras posibilidades externas que bien discutimos, y ya tienes los episodios que cumplen con los criterios de epilepsia. ¿Cómo entonces tú procedes a hacer ese workup? Ya entonces que tú dices, bueno, ya esto no es por deshidratación, esto no es hipertensión, no tiene nada de esto. Vamos entonces ahora hay que evaluar qué vamos a hacer con ese paciente. La primera fase es el historial. Hacerle las preguntas indicadas al paciente para poder identificar si de verdad no hay otra condición que lo esté causando. Y muchas veces cuando te llega a la oficina este paciente con ese ataque, no le puedes preguntar a la persona que le dio. Hay que preguntarle al que lo vio. Porque sí, típicamente el paciente con un ataque epiléptico pues no se va a acordar de ese periodo. Correcto. Y te puede llegar solito a la oficina y te dice, bueno, me dijeron que pasó X, Y, Z. Pero pues agarrar el teléfono en ese momento y quizás llamar a quien lo vio, si tenemos esa persona disponible, va a ser bien importante. Ese historial es la primera fase. Segundo, el examen físico. Ver si clínicamente encontramos algo que nos haga pensar que hay una razón estructural en el cerebro. Si estamos convencidos de que fue un ataque epiléptico y que quizás no es otra cosa, que no es del corazón o que no es del azúcar, como mencionaste, o que no es algo metabólico o algo distinto, pues típicamente se hace algún tipo de dos evaluaciones críticas. Luego de el historial, el examen físico, vamos entonces a pasar a algún tipo de laboratorio. Luego que hacemos eso, vamos a hacer imagen y un electrocefalograma. Típicamente lo que se recomienda es hacer un MRI sin contraste inicialmente. Si vemos algo que necesita contraste, pues luego se le añade. Y el electrocefalograma. Esos primeros días luego del ataque, podemos encontrar en ese electrocefalograma, ¿verdad? Porque vamos a hablar de las dos tecnologías que existen. Imagen, pues tú eres, ¿verdad?, experto en la imagen y nos vas a explicar ahorita qué podemos ver en ese MRI. Pero en el electrocefalograma, que es un estudio que hacemos típicamente los neurólogos, vamos a poder ver las ondas del cerebro y típicamente tienen unas características donde el paciente epiléptico puede tener unas descargas bien específicas que se identifican y nos ayudan a predecir si ese paciente le va a dar otro ataque en el futuro, y también nos puede ayudar a predecir qué tipo de epilepsia tiene. El tener un electrocefalograma que salga normal no lo descarta, pero el tenerlo que salga positivo sí nos ayuda. Sí, te ayuda a localizar. A localizar y poder diferenciar qué tipo de epilepsia es. Y una pregunta, sé que hay más de un tipo de electroencefalograma en cuanto a términos de tiempo. ¿Nos podría explicar un poquito de eso a los pacientes para que puedan entender? Pues típicamente se hace un electrocefalograma de rutina que dura aproximadamente media hora. Claro. Se pide que el paciente vaya preparado. ¿Y cómo se prepara el paciente? Pues nosotros queremos que se quede dormido en el estudio, porque durante el sueño aumenta ese riesgo de ver las descargas, claro, lo que se llama las descargas epilépticas.
o las espigas, y no tiene que estar teniendo el ataque en el momento. Ese cerebro nos está diciendo que hay algo ahí, que de algún lugar está viniendo esa electricidad que no está funcionando normal, que está causando estos ataques. Están los de rutina, que son cortos, 20 minutos, media hora. Correcto. Hay más prolongados de 1 hora a 2 horas. También existe el ambulatorio, que es de 24 horas, que es como similar a lo que uno conoce del holter del corazón, pero en la cabeza. pero en el cerebro. Esa máquina pues se le entrega al paciente, no se puede mojar, tiene que venir preparado con el pelo seco y nos aumenta la probabilidad de encontrar esas descargas. Si el paciente sigue teniendo eventos y está descontrolado, pues también está el centro de monitoreo de epilepsia, donde se admite al paciente electivamente. Esto no es de emergencia, esto es un estudio que puede durar una semana. Tenemos unos cuartos preparados específicos dentro de la unidad de epilepsia, que tiene cámaras de video, audio, y estás conectado 24 horas al día por esa semana. Y en ese proceso, pues, se admite al paciente para tener los ataques, para poder identificar de dónde vienen y poder definir si estamos tratando lo correcto, ¿no? Claro. Si estamos tratando epilepsia, si no estamos tratando epilepsia, porque hay unos tipos de ataques que parecen epilepsia y no lo son. Y no lo son. Y eso ocurre, te tengo que decir, que fácil un 20-30% de los pacientes que admitimos en la unidad de epilepsia. Wow. O sea, que de cada 10, 3 no tienen epilepsia. O sea, que hay unos protocolos a seguir. Y la tecnología existe y estamos ahí para ayudar, obviamente, y son casos muy interesantes. Interesante que traes esa colación, porque cuando uno, hoy día, gracias a la tecnología, pienso que esto es algo que le puede ayudar a cualquier papá, a cualquier familiar, a cualquier amigo. Primero, que cuando uno presencia, ¿verdad?, un episodio de alguien teniendo una convulsión, es importante darle saber que lo primordial, ¿verdad?, es que proteger, ¿verdad?, a ese paciente de que no vaya a tener un trauma, de que no se vaya a caer completo al piso y darse con la cabeza contra el piso, que no vaya a complicarse por la parte traumática de cuando el paciente pierde conciencia, ¿no? Proteger más bien la seguridad del paciente. Correcto. Pero otra medida de seguridad y algo importante que se puede tener también es que tú puedes, hoy día con el acceso a la tecnología, tú puedes grabar el episodio. Pues si tú puedes, hoy día todo el mundo graba todo por ahí, pues mira, si lo presencias, asegurarte primero que obviamente el paciente esté seguro, que el paciente no se vaya a lacerar o tener un trauma o lo que sea, y que se pueda proteger, obviamente, la vida del paciente, y que el paciente entonces lo puedes grabar para ver qué está haciendo, porque evidentemente eso va a ser bien importante en el diagnóstico, y esos 10 segundos que tú vas, obviamente lo que tú socorres al paciente, pero poder grabar y tener un poquito de evidencia para poder, una vez ellos despiertan, pues él va a despertar, él empieza el cansancio, lo que llamamos la etapa postictal, ¿verdad? Pero que pienso que eso es una ayuda hoy día de la tecnología, pues mírate, que antes no teníamos. Tengo que decir que lo utilizo. Sí, sí. Lo utilizo, especialmente si no me saben describir bien qué pasó, qué es lo que ocurre en el medio de la noche. Se levanta. Mira, mi esposo está teniendo unos movimientos ahí raros. Claro. Si estás seguro, primero asegúrate, como tú acabas de decir muy bien, asegúrate que está bien, exacto, que no se va a dar en la cabeza, que no se va a caer de la cama. Y si tienes la oportunidad y lo grabas, nos va a ayudar. Claro. Porque la clínica del evento nos puede ayudar a identificar si es epilepsia, si no es epilepsia. O sea que ese video es sumamente importante, definitivo. Y una de las cosas, o sea, lo más importante es asegurarte que el paciente esté bien. Claro. Y cuando llamar al hospital, obviamente tú, ya si es de rutina que está teniendo ataques, pues no vas a ir al hospital siempre, pero, no vas a salir corriendo. Pero tú te aseguras que el paciente esté, que no se haya hecho daño, que no se haya golpeado. La lengua se la pueden morder, no se la van a tragar. Eso a ti, ¿verdad? Que habías hablado de los mitos, que si se tragan la lengua... Sí, la gente decía eso de los mitos. No le metan la mano en la boca, no pueden, porque lo que van a perder es el dedo. Porque de verdad cuando te estás teniendo un ataque, los músculos se trancan y la quijada, y si tiene algo en la boca, una cuchara o algo, pues ahí se van los dientes.
Sí, puedes sí. partir dientes, te puede afectar el que metió la mano ahí, pues, Sí, ahí perdió está. la uña o el dedo. Sí, sí. Pero pues eso es uno de los mitos, ¿verdad? Que no deben hacer, no toquen. Sí, que antes la gente Lo decía eso. pones el paciente de lado, ¿qué hacer? Pues nada, lo pones de lado, le pones una Claro. almohadita, espera que se vaya, se detenga. Usualmente en 1 o 2 minutos Esos paró el son ataque. segundos a veces. 1 minuto, 2 minutos. Ahora, si vemos que está pasando 2 minutos, 3 minutos, Hay que llamar hay que llamar al 911. 911 porque se puede convertir en algo que se llama un status epilepticus que no detiene y hay que detenerlo con medicamentos. Sí, sí. Sí, hay que proteger la vía aérea, el paciente hay que, obviamente, hay que ayudarlo. Sí. Sí, no, es importante esto, porque es una condición que le puede pasar a uno. Yo he tenido varias experiencias, así que he tenido experiencias estando en ambientes sociales, he tenido experiencias hasta en un avión, y pues obviamente el momento en que ocurre no es un momento en que uno tiene que saber lo que va a hacer, ¿verdad? Oye, el que no lo ha visto, el que no lo ha visto se va a asustar. El que no lo ha visto da miedo, Da miedo, definitivo. Sí, sí. Pero tenemos que saber que el paciente normalmente cae en tiempo de nuevo, puede Rápido. estar confundido por media hora, 1 hora. Sí, sí, no, el estado puede Luego, estar, ¿verdad? Es variable. luego Es muy del variado, ataque ¿no? puede variar. Típicamente ya a los 15 minutos caen en tiempo de nuevo. Porque imagínate, toda esta electricidad en el Sí, cerebro que se sincronizó y dio el evento, y luego pues es como un reset, Como un vamos a reset. poner, y van a tener pérdida de memoria, muchas veces tienen pérdida de memoria Del del episodio. evento. Pero ocurre y lo bueno es que hay tratamiento, ¿sabes? Hay medicinas que se le llaman antiepilépticos. Yo he dividido, ¿verdad? Los ataques, hay 2 tipos de ataques, el ataque epiléptico y el no epiléptico. Ujú. Hablamos ahorita del no epiléptico, que era epiléptico. como un 30% de los que admitimos en la unidad de epilepsia, y el epiléptico. El epiléptico, le damos medicina de epilepsia y a más de la mitad se controla. Sí, rápido. Reducen esos ataques, más de un 50%. Pero eso, hay otro grupito que siguen teniendo los ataques y esos son los complicados, ¿no? Sí. Que tenemos que ver si es una epilepsia refractaria, que por definición has tratado más de 2 antiepilépticos y sigues teniendo los ataques, Claro. pues hay que buscar otras opciones. Hay casos, hasta casos quirúrgicos, hay casos Sí, de epilepsia sí, que se es que operan. viene el rol de las imágenes también, que obviamente esos son los casos que nosotros le vamos a realizar el MRI de brain. Ujú. Y específicamente tenemos unos protocolos ya diseñados para estos pacientes, para nosotros poder identificar las diferentes patologías estructurales que puede tener el cerebro, ¿verdad? Que los puedan entonces ayudar a ustedes a dirigir esa terapia, ya sea a nivel de medicamentos o a nivel quirúrgico, evaluación quirúrgica. Y obviamente toda esa gama de patologías, esto ya es como tú bien dices, pues ese es ese por ciento usualmente que no. Es que más no- bajito, pero es el más pero está bajito ahí, y pero es el que da problemas. Exacto, pero es el que da síntomas Claro, no, porque y recurren. ¿qué es lo que uno quiere? Que mi paciente tenga 0 ataques, Claro, por el que pueda vivir su vida normal. correcto, sí. Y que esas precauciones, por ejemplo, hay que tener precauciones. Si el paciente está teniendo ataques epilépticos y no está controlado, pues ese paciente tiene que modificar un poco su vida. Sí, sí, sí. No puede guiar 6 meses, Ciertos a un año deportes. después del ataque, Sí, sí. evitar ciertos deportes extremos. Cosas de riesgo. Yo les digo cosas básicas. Oye, no te vas a meter en la playa solo Sí, a nadar. Si eres, ¿sabes? Ten a alguien al lado cerca. siempre. Les digo, por ejemplo, precauciones básicas. Si vas a cocinar, pues usa quizás las hornillas de atrás. Claro. Porque te dio el evento y me pones la mano en el fuego, te quemaste, te viraste el aceite. Sí, sí, sí. Son cosas que uno obviamente del día a día depende de lo que a lo que se Depende del dediquen rol, de también, lo que y te del rol y dedicas. lo que hacen. Sí, no puede hacer Pues trabajo, uno lo no puede hacer identifica. trabajo tampoco de alto peligro, de alto riesgo. No se puede trepar en. Si no está controlado. Si está Exacto, controlado, pues la cosa exacto, cambia. Exacto. Pero el caso que no está controlado, pues tiene que tomar esas precauciones. Pero típicamente si están controlados pueden vivir una vida normal. Normal, claro. Y tomando sus medicamentos. Y obviamente sabiendo que la razón número 1 para tener un ataque en alguien que está tomando medicamentos es se le olvidó la pastilla. Se le olvidó el medicamento, no me lo tomé, no me lo traje, me fui de vacaciones, me fui a la playa y se me olvidó. Y de seguro puede que tenga, no de seguro, pero la probabilidad aumenta de que tengas ese ataque. Así que si estás diagnosticado, tomarte los medicamentos correctamente van a evitar que tengas ese ataque. Y obviamente
una pregunta importante. Un paciente epiléptico que ya lleva X número de años sin ataque epiléptico en su medicamento, ¿en algún momento ustedes pueden taper down, bajar las dosis y ver cómo responde? Y en algún momento... Depende del tipo de epilepsia. Depende del tipo de epilepsia y depende de la etiología. Depende de la etiología. Si tiene algo estructural, si tiene algo estructural, si tiene una displasia cortical o tiene un problema a nivel estructural. O las epilepsias que son generalizadas. Esas generalizadas son fáciles de controlar, pero el medicamento usualmente es de por vida. Es el que lo controla. Y no expliqué bien, generalizada básicamente, las focales vienen de un solo lado del cerebro. Claro. Generalizadas vienen de ambos lados. Y el tratamiento y los medicamentos son similares, pero hay algunos que funcionan un poquito más para un tipo de epilepsia que otros. Pero sí, para contestar tu pregunta, hay ciertos casos, ciertos pacientes de epilepsia que se le puede ir eliminando el medicamento y no es hasta, usualmente, luego del control, luego de 2 años controlados, si no tiene nada estructural o no es generalizada, uno puede tener esa conversación. Claro, claro. Pero el riesgo siempre está ahí. Como en los casos si tienes ya algo focal en el cerebro, típicamente se continúa con el medicamento o pasamos a otras terapias, como cirugía o otros mecanismos que se pueden utilizar. Pues bien, yo creo que hemos abundado bastante en el tema, así que esperamos que esta información, ¿verdad?, haya abundado, haya sido de ayuda, ¿verdad?, para todos nuestros pacientes y seguidores. Sabemos que convulsión, ¿verdad?, es algo que todos hemos conocido este término. Algún familiar, amigo, algún conocido, algún compañero de escuela padeció de esto. Todos tenemos un compañero de escuela que en algún momento le dio algún tipo de episodio de ataque de esto. Y pues ya saben que hay diferentes tipos de condiciones. Lo importante siempre es que si puedes presenciar esto, pues primero la seguridad del paciente. Si no sabes cómo manejar, ¿verdad?, o si esto es muy prolongado, pues siempre hay que llamar al 911, ir a una sala de emergencia en los casos que lo amerite. Pacientes que ya tienen un historial, que ya conocemos, pues que podemos saber que va a durar poquito, pues podemos presenciar ese momento y pues después buscar la ayuda y la consultoría médica para poder manejar ese paciente, porque evidentemente pues va a requerir ayuda y asistencia médica. Oye, y recuerda que en este tipo de problemas pues siempre hay un especialista, ¿verdad? Como es el doctor Horacio Dobón, neurólogo especialista en epilepsia, los cuales los tenemos aquí en Puerto Rico trabajando para mejorar la calidad y la salud de nuestros pacientes. Así que, ¿en dónde podemos conseguir al doctor en caso de que un paciente necesite una consulta? Pues estamos en el edificio médico Santa Cruz, en Bayamón, en la 404. Mi número de teléfono, el teléfono de la oficina es el 780-2225. Estamos a las órdenes. Pues agradecido por la colaboración y esperamos tenerlo después por aquí para otros temas más. Y nada, recuerden que en Puerto Rico Imaging Center te queremos saludable, que la prevención es parte de la solución. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas, tanto en Facebook como Instagram y nuestra página web. Y recuerden seguirnos en nuestro podcast, Una Imagen de Salud y Bienestar, para más información como esta.